Un año del femicidio de Úrsula Baillo. Recordemos que fue asesinada por su expareja, un policía bonaerense que finalmente fue condenado a perpetua, pero su familia apunta a las responsabilidades de la justicia y también a las responsabilidades políticas. Un femicidio anunciado. Úrsula Baillo tenía 18 años cuando fue asesinada a puñaladas por su expareja, Matías Ezequiel Martínez, un policía bonaerense que tenía un largo historial de denuncias por violencia de género. Varias de ellas fueron de Úrsula, pero ganó la desidia judicial. Su cuerpo fue hallado el 8 de febrero de 2020 entre unos pastizales a 13 kilómetros de la localidad bonaerense de Rojas, de donde Úrsula era oriunda. Un tío del femicida había alertado al 911. Martínez asesinó a Úrsula el mismo día que una jueza ordenaba la entrega de un botón antipánico a la joven, pero el dispositivo jamás fue entregado. El policía fue condenado a perpetua por homicidio doblemente agravado por el vínculo, por alevosía y por femicidio. La familia de la joven pide ahora la destitución de 2 jueces que desestimaron las denuncias previas contra Martínez. Muy bien, lamentablemente repasábamos, ¿no? Son muchos los nombres que recordamos a menudo de mujeres víctimas de femicidios, víctimas de la violencia machista. Le vamos a dar la bienvenida a la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta. Gracias por estar aquí hoy, Elizabeth. Por favor, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, y nos duele cada vez que recordamos cada uno de estos nombres, ¿no? Enseguida voy a mencionar algunos más, pero parece que los nombres se siguen amontonando y el trabajo que hay que hacer es un trabajo casi que de hormiga, ¿no? Porque también hablamos, más allá de las cuestiones judiciales, políticas, de un cambio cultural. Es así. Primero, como decís, todos los femicidios nos duelen, todos los femicidios nos dan bronca, todos los femicidios nos motorizan para trabajar. Para hacer los cambios que son enormes, como decís. Hay que decir también que el femicidio de Úrsula tiene la particularidad que mostró, ¿no? Estos hechos que dejan al descubierto cuando hay pésimas intervenciones, tanto de la policía, del Poder Judicial, que muestra que como también el Estado, y digo el Estado, no importa si es el Estado provincial, el Estado municipal, el Poder Judicial, la policía, cuando el Estado actúa mal, cómo hace que aumenten los riesgos para que sucedan hechos como estos. El caso de Úrsula, como recién estaban repasando el informe, ella había hecho 3 denuncias previas, pero había 2 mujeres que habían hecho denuncias contra el femicida y el Poder Judicial nunca conectó estas denuncias y hubo además efectivamente una demora en el caso de la entrega del botón antipánico, que decían que el oficio finalmente llegó el mismo día que ella fue asesinada. La madre y el padre, digamos, con quienes nosotros estamos en contacto, hemos acompañado. Hay que decir que hoy, hace unas horas, hubo una movilización en Rojas muy importante. Sí. Recordando y pidiendo justicia, más allá que, como decíamos recién, que en este caso al año tenemos al femicida condenado con cadena perpetua, pero lo cierto es que eso no alcanza, ni eso viene a cubrir algo que es tremendo, que es cómo el Estado todavía sigue fallando y cómo hay que trabajar, y hay que recordar. Este hecho generó que el presidente de la Nación, no sé si recordarán, recibió en la Casa Rosada tanto a Patricia, la mamá de Úrsula, como a Adolfo, al papá. Estuvimos presentes ahí y parte del trabajo que veníamos haciendo en el primer año de la creación del ministerio se vio plasmado en un decreto que el presidente creó, el Consejo Federal de Prevención de los Femicidios. Nosotros, piensen que Argentina tiene 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, y hay una policía por cada provincia, hay un Poder Judicial por cada provincia,
y que nosotros tenemos que tener en claro que no puede una mujer tener más riesgos de ser víctima de un femicidio según la provincia en la que viva. Sí, además un caso en el que, como decís, se ve claramente cuando la justicia no interviene pese a las denuncias reiteradas de la que después es la víctima. En este sentido, los padres están pidiendo la destitución de los 2 jueces que no la escucharon. Es así, y hay que decir que incluso el ministerio, con mi firma como ministra, hicimos la denuncia penal para que se investiguen todas las responsabilidades que caben tanto a los funcionarios del Ministerio Público como del Poder Judicial, y que hay un trámite administrativo que está en la Procuración de la Provincia de Buenos Aires que está, lo voy a decir en términos que la gente lo entiende, dormido. Claro. Es parte de esto, digamos, nosotros vemos deficiencias, vemos malas intervenciones, vemos que esas malas intervenciones aumentan los riesgos y vemos que la respuesta no aparece para demostrar qué es lo que hay que hacer. Yo se lo decía a Patricia, se lo dije varias veces en este año a la mamá, que hubo un cambio. Digamos, nosotras sentimos que en este año, sobre todo, muchos y muchas jueces, juezas, presidentes o miembros de los superiores tribunales de justicia se acercaron al ministerio, tuvimos reuniones, hubo 2 destituciones de 2 jueces, uno en Tucumán y otro en Neuquén, por 2 malas intervenciones. No es que eso a nosotras nos pone contentas, nadie podría decir eso, ¿no? Contentas nos pondría que las intervenciones sean buenas y que estos hechos no pasen, pero nos parece que es también un indicador de que no se puede actuar de cualquier manera, que las responsabilidades son de todos. Es cierto, como decías vos, Felicitamos, los cambios culturales son los que nos van a llevar a algún momento a vivir en una sociedad libre de violencias. Esos cambios culturales los construimos entre todos, entre todas. Quienes están en los medios de comunicación tienen un lugar muy importante, pero quienes están cada uno en su lugar, esos cambios los tenemos que llevar adelante. Ahora, quienes intervienen en estos casos, desde que atiende el 911, tenemos un caso en Mendoza de una mala intervención, recordarán que hubo un llamado de auxilio y se desoyó, y después también tuvimos una situación de un femicidio. Quiere decir que desde quien atiende un teléfono, un 911 o la línea 144, que está las 24 horas, los 365 días del año, quien está en un área de género en un municipio, quien tiene que intervenir en una comisaría, en el Poder Judicial, todos tenemos que dar ese salto y generar ese nivel de responsabilidad en nuestras intervenciones, que es lo que va a hacer que no tengamos más Úrsulas, ¿no? Claro. Néstor. Nadie se le ocurriría hoy fumar en la antesala de una sala de partos. Y esto era normal hace 20, 30 años. Nadie se le ocurriría hoy fumar en un colectivo. Y esto pasaba hace 40 años. ¿Qué es lo que falta para que la sociedad tome conciencia que hay cosas que no se pueden hacer, entre ellas el femicidio? A ver, yo creo que hay cosas que de a poco vamos cambiando, digamos, que nos parecen inaceptables. Cuando vemos algunos programas de televisión que veíamos, digo, sobre todo para los que tenemos cierta, ya es más joven, ¿no? Veamos programas de televisión que consumimos, y no hace 50 años, hace 20 años, hace 10 años, y que hoy nos parecen inaceptables. Esos son partes de los cambios. Nosotros vivimos... Digamos, nosotros decimos algo siempre. Toda la vida nos mataron. Desde que la humanidad es humanidad, a las mujeres nos mataron. Hoy, por ejemplo, en toda Latinoamérica hay una figura del femicidio. Eso no existía antes. Quiere decir que empezamos a ver, a desnaturalizar, y hay algunas violencias que ya nos parece, y uno podría decir que hay un consenso total de que el femicidio es una aberración. Ahora, quizás algunas violencias económicas o algunas violencias simbólicas no nos parecen, no nos pondríamos todos de acuerdo en términos sociales. Y esos cambios son los que vamos generando. Hasta la década, a fines de la década del 80, comienzo de la década del 90, no tenía un nombre esta violencia. Esto que nosotros se empezó a llamar violencia contra la mujer, violencia, no tenía un nombre. No es que no existía violencia, no es que no nos mataban, no es que no nos violentaban en el trabajo, en nuestras casas, en la televisión, sino es que no tenía nombre, era violencia. Bueno, estos son los cambios que venimos dando. ¿Qué nos falta? Seguir trabajando, y el rol del Estado, y el rol que tiene en particular este gobierno, y no lo digo solamente porque soy parte del gobierno, en la historia de nuestra institucionalidad como país, no hubo un gobierno que haya apostado tan fuertemente por esta agenda. Crear el ministerio es eso, que hoy tengamos... que hayamos durante el año pasado, transcurrió un año, le veo la carita ahí Úrsula y me angustia, pasó un año,
En ese mismo año el Ministerio asistió, acompañó, yo lo vine a contar acá cuando pusimos en marcha el programa Acompañar, que es un programa de asistencia económica y psicosocial a quien está en riesgo por la violencia por motivo de género y no tiene recursos. A 128.000 mujeres. Y esto es muy importante porque muchas veces no se animan porque no tienen esa posibilidad económica, ese respaldo. Totalmente. Y además para ingresar a ese programa no se necesita una denuncia, porque a veces la denuncia le genera otros problemas. 128.000 mujeres, y doy el número, que estaban en riesgo y que el Estado acompañándolas las sacó. 115.000 llamadas exclusivamente consultas por violencia en un año a la línea 144. ¿Qué es eso? Lo que es terrible, son números que son terribles. Son números tremendos. Yo sé que tenemos poco tiempo siempre, pero te quiero hacer alguna pregunta más. Se cumple también un aniversario de la desaparición de Marita Verón. Si pienso en La Pampa, pienso en Andrea López, que también se cumple otro aniversario de su desaparición. ¿Cómo se está acompañando hoy a las víctimas de trata o cómo se está trabajando para erradicar la trata? Bueno, hay que decir que el Ministerio apenas se creó, forma parte del comité contra la trata a nivel federal, que depende de jefatura de gabinete, de ministros y ministras, que pusimos en marcha hace muy poquito el plan bianual, es decir, todas las políticas que tienen que ver no solamente con prevención, que son muchas, el Ministerio viene llevando adelante, estamos trabajando con YPF, estamos trabajando con varios organismos y ministerios, con el Ministerio de Justicia, claro, pero con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Desarrollo Social. Por un lado, todo lo que es prevención y por otro lado, asistencia, que en general ha sido la gran deuda, ¿no? Porque es un gran problema, porque además cuando llega la hora de los juicios o no se las ubica o tienen miedo, no se las ha acompañado. El problema que tiene es que son mujeres que además del estado de vulnerabilidad en las que salen de haber atravesado la situación de trata y de explotación, que una vez que les cuesta mucho volver a poder construir una vida libre de violencias, vuelven nuevamente. Entonces ahí hay una política, de asistencia muy fuerte. Nosotros desde el programa Acompañar también, ahí estamos acompañando, no tengo acá el número, un número importante de mujeres que han estado atravesadas por situación de trata, y es un tema además que pareciera como que se dejó de hablar. Hubo un momento en donde efectivamente se hablaba. Nosotros, el caso de Marita Verón, estamos siempre en contacto con su mamá, con Susana, nos reunimos acá. Para nosotros es una gran aliada del Ministerio y que además nos ayuda a pensar mucho, ¿no? Cuando nos juntamos es la posibilidad, y con su equipo, que tiene un equipo absolutamente maravilloso, pero está bueno traerlo a la mesa porque son temas que se dejaron de hablar, no porque dejaran de existir las situaciones de trata, no solo con fines de explotación sexual, sino además también con fines de explotación laboral. Y además hay que decir que siempre son las mujeres, mayoritariamente, no solo las víctimas de trata con fines de explotación sexual, sino también con fines de explotación laboral. La esperanza en estos temas, Elizabeth, creo que es que las y los jóvenes son los que más tienen conciencia. Entonces uno piensa, dentro de algunos años esto va a ir cambiando cada vez más a favor. Claro, 15 años se cumplió el año pasado de la ESI. Más allá de que a muchos y a muchas todavía les cueste, la ESI trabaja sobre esto, trabaja sobre poder conocer nuestros derechos, trabaja sobre poder conocer nuestro cuerpo, cuáles son la cantidad de casos que incluso de abusos sexuales se conocen a partir de poder tratar la educación sexual integral en la escuela, que siempre además es progresiva según la edad y que trabaja muy fuertemente con la toma de conciencia y el conocimiento de los niños y las niñas, no solamente de sus cuerpos, sino además de sus derechos y la tolerancia y la diversidad, que es algo muy importante. La apuesta a la ESI es clave porque como para todos los niños, niñas y adolescentes que pasan por la escuela, uno sabe que ahí está trabajando muy fuertemente para esos cambios que estábamos hablando, ¿no? ¿Cómo hacemos para que esos cambios están ahí? Y eso además universaliza y democratiza las posibilidades de que todos seamos agentes transformadores de esta sociedad machista. Bien, ¿cuántos años de la ley? 15. 15 años y todavía hay quienes todavía resisten. Cuesta Increíble. Muchísimo. Gracias por estar acá por hoy, favor, ministra. Gracias a usted.